Muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Siempre, Señor, con nuestro corazón rendido a tus pies, creyendo firmemente, mi Dios, que tú eres nuestro Salvador y Rey. Espíritu Santo, que nos guías y en toda enseñanza nos trae el entendimiento, para que tu palabra, Señor, revelada a nuestra vida, mi Dios, podamos también predicarla a otros. Bendecimos en tu nombre, Jesús, cada persona que se conecta en esta enseñanza, declarando siempre los cielos abiertos de nuestro Dios sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es El proceso de la humillación de Jesús. Y el versículo que quiero trabajar como fundamento es Lucas 14:11. Dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera, aquel que se enaltece va a ser humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Vivimos en un tiempo donde el hombre lucha más por su apariencia que por lo que realmente necesita. El ser reconocido, el ser aplaudido, el ser famoso, le es más importante que los verdaderos valores, que los principios correctos. Se está más pendiente de lo que es una vida superficial, de mostrar algo, de una imagen que quieres proyectar, quizás aparentando ciertas cosas. Y lo que te lleva a tener el fundamento de la palabra, que son los valores verdaderos, los principios correctos, no se toma en cuenta. La exaltación del hombre, el ser engrandecido, el ser adulado, el egocentrismo, que lleva a la altivez y a la soberbia, es lo más buscado. Pero está por todas partes. El hombre lo busca, pero por todas partes hay de esto. Y lo que no busca el ser humano hoy es a Cristo, su palabra, el reino de Dios. Esto está ocurriendo por todas partes, incluso en gente que fue cercana a nosotros, que hoy en día por el engrandecimiento pareciera que está lejos. Y esto se nota más aún cuando ocurre en personas que conocen la palabra de Dios. Cuánta vanagloria, cuánto orgullo, cuánta arrogancia en personas del pueblo de Dios. Pero atención con esto, a Dios no le agrada esto. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 2, versículo 12, dice, porque el día de Jehová de los ejércitos viene sobre todo quien es altivo, quien es soberbio, quien se enaltece, y será abatido. Cuidado entonces con caer en el yoísmo, en el egocentrismo, en pensar que unas cuantas cosas en las que puedo estar hoy es por mí. Yo lo logré, yo me los gané, yo lo hice, yo lo alcancé.
cuidado, porque si somos del pueblo de Dios, debemos tener por entendido de que todo se lo debo a Cristo, todo es de Él. Proverbios en el capítulo 27, versículo 2, la palabra de Dios nos enseña: alábate el extraño, no tu propia boca, el ajeno, no los labios tuyos. Este es un versículo donde Dios nos muestra por su palabra de que a Él no le gusta aquel que se enaltece, aquel que se engrandece, aquel que cree que es por Él. Si hay algo bueno en ti, tal vez que lo digan otros, pero que no seas tú. En la vida, todo el que se humilla es catalogado como perdedor. Pero para Dios, el que se humilla será enaltecido. Y además, ese enaltecido por Dios, que es quien lo va a promover, tiene una promesa para sí. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos. El manso es el humilde, el que se humilla. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios le va a dar como herencia la tierra al que se humilla. Esa es una promesa de nuestro Señor, eso está escrito en su palabra. Es reconocer la situación que estamos atravesando. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? ¿Quién debo ser? Porque por tantas circunstancias, condiciones, luchas en el día a día, algunas personas atravesamos una situación más difícil que ayer. Pero reconoce primeramente a Dios y luego reconoce en el Señor cómo está tu vida. No le escondas nada al Señor. Es ahí donde reconocemos. Es reconociendo y creyendo en nuestro Señor y en su voluntad. Los cristianos tenemos que ser como Jesús. Él nos enseña con su ejemplo. Y eso es lo que resalta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Humildad. La humildad de nuestro Señor Jesucristo nos enseña Él por su palabra, nos lo relata el apóstol Pablo, le ha llevado a humillarse. Y ese es un ejemplo para el pueblo cristiano hoy. La Biblia dice en 1 Juan 2, 16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria. ¿Qué es eso? Deseos de la carne, lo que la carne pide. Todo lo que nos viene a nosotros en esta vida en cuanto a necesidades del cuerpo son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, todo lo que entra por los ojos, todo lo que nosotros miramos, tengamos cuidado. Y la vanagloria de la vida es aquellas ansias que hay en el hombre de ser famoso, de ser reconocido, de ser engrandecido, de ser adulado. Claro que eso está en el mundo, lo podemos ver hoy.
pero lamentablemente llegó a la iglesia. Está en la iglesia también. Si somos hijos de Dios, debemos rechazar al mundo. Claro que hay que rechazar al mundo. Como cristianos debemos ser frontales contra el mundo y los pecados que están por todas partes. Y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puede alguien hacer la voluntad de Dios si no se acerca a Dios y su palabra? Si cuesta tanto para la persona que se congregue, que oiga la palabra de Dios, que lea la Biblia, que tenga un tiempo de intimidad con Dios, que le cante al Señor, que viva dando testimonio de quién es su Salvador. Debemos acercarnos a Dios, conocerle, amarle, hacer su voluntad. La voluntad de Dios es lo que está escrito en la Biblia. Si tú no la lees, no le oyes, no le conoces, no aprendes a amarle. La humillación de Jesús. Pablo nos relata en el capítulo 2 de Filipenses. El sentir del que él habla en el versículo 5 es lo que narra entre los versículos 6 y 8 de Filipenses 2. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 3 versículos donde Pablo relata la vida de Cristo en la tierra, una vida de humildad, donde se despojó, donde se humilló, donde obedeció hasta la muerte. Es un tema muy importante, escrito por Pablo sobre Jesús, sobre la divinidad y sobre la humanidad de Cristo, como el amor, la obediencia y la humildad está en el carácter de Cristo. Pudiéramos decir en el carácter de Cristo Dios, en el carácter de Cristo hombre. Es un tema muy difícil en cuanto a la cristología. Para el estudio no está fácil esto. Jesús se encarnó, se despojó, se humilló, obedeció hasta la muerte. Y por eso Dios lo regresó al lugar que tenía antes y más. Después de cumplir la misión Jesús en la tierra, Dios lo lleva al lugar que él tenía. Y ahí están los versículos 9 al 11 de Filipenses 2. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Son 6 versículos con una narrativa poderosísima. No sé si tú que me oyes has inquirido, analizado, evaluado, profundizado en esta lectura bíblica. Ahí está la vida de Jesús en la tierra y luego en el trono de Dios.
Por contexto bíblico, Jesús siempre fue Dios. Desde su nacimiento tuvo una concepción sobrenatural en el vientre de una mujer, creciendo hombre. 100% Dios, 100% hombre. En el enfoque del capítulo 2, Pablo lo habla a la iglesia y le dice: no nos descuidemos, vivamos en la humildad cristiana, desde la perspectiva del ejemplo de Jesús. O sea, Jesús nos enseña con su ejemplo. Hacia allá apuntamos nosotros entonces para aprender. No es cualquier cosa esto lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer. Es un tema muy difícil para contextualizarlo. Recuerden que nosotros trabajamos, interpretamos, entendemos la palabra de Dios en el contexto de ese pasaje. No es fácil acá, pero atención, aquí mismo están las respuestas, en el mismo capítulo 2, en los versículos que estamos leyendo. El Espíritu Santo nos lo va a revelar, ahí lo vamos a entender. Jesús siempre fue Dios. Y lo que hizo, no lo hizo solo como Dios. Porque hay quien piensa que como Él es el Hijo de Dios, Dios lo que hizo en la tierra no le dolió. Que fue algo que en lo sobrenatural de Dios Él pudo atravesar. Y no es así. Porque aunque Él fue Dios, fue hombre. Reconozcamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, hombre en la tierra, hombre hoy, siendo Dios, nuestro Salvador y Dios. Es difícil, sí, entenderlo. Pero realmente fue Dios, realmente fue hombre. La verdad sobre la realidad de la divinidad y la humanidad de Cristo. Porque fue una realidad aquí en la tierra que el Hijo de Dios fuese hombre. Pero en esa realidad hay una verdad. La verdad siempre está por encima de la realidad. ¿Cuál es la verdad? No es lo que se dice religiosamente. Porque la persona, cuando algo pudiese conocer, pero no lo vive, lo está hablando religiosamente. Y por la otra parte, lo que reconocemos y creemos por la palabra de Dios, esa es la verdad. ¿Verdad o religiosidad? Si reconoces y crees y estás en la palabra, esa es la verdad. En este pasaje bíblico de Filipenses 2, del 6 al 8, les digo que hay 3 versículos que resumen la vida de Cristo en la tierra, escrito por el apóstol Pablo. En este pasaje hay una palabra clave para poder trabajarlo y entenderlo. La palabra clave es forma, así como lo oye, forma. En el griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, todas las cartas de Pablo, en el griego hay 2 palabras para forma. Una es morfé. Morfé significa esencia.
Y la otra palabra para forma es egema. Egema es imagen, esquema, semejanza, condición, apariencia. Una palabra en español, dos en griego. Dos definiciones para una palabra. Morfé es la esencia de algo que no puede cambiar. Es inmutable. Si cambia, dejaría de ser, dejaría la esencia, no puede cambiar. Eso es morfé. Y la palabra egema se traduce como la forma física o la apariencia física. Lo que en tiempo y circunstancias ocurre con aquello que cambia. Ejemplo, en esto, un animal, cualquier animalito pequeñito es ese animalito. Un perro puede ser. Con el pasar del tiempo y las circunstancias, puede cambiar su apariencia física. Puede estar más flaco, más gordito, más feíto, más bonito, pero sigue siendo el mismo perro, aunque con cambios. En esencia perro, en apariencia perro, pero con cambios. Asimismo nosotros, el ser humano, también podemos colocarlo como ejemplo. Es muy importante entender esto porque en estos versículos se usa. Vayamos a estos versículos. Del 6 al 8, en 4 partes está esta palabra forma, o está morfé, o está egema. En el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, en forma de Dios. ¿Cuál palabra usa Pablo aquí? Morfé, esencia de Dios, el cual siendo en morfé, en esencia de Dios. Jesús no cambia. Fue concebido por el Espíritu Santo. Ahí está la deidad de Jesús. Dice, siendo igual a Dios, siendo uno con el Padre, como lo dice Jesús. Dice, el que me ha visto a mí, le digo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Entonces, en esta primera vez, forma es morfé, esencia. La segunda vez es en el versículo 7. Dice, tomando forma de siervo. ¿Cuál palabra corresponde ahí? Tomando forma de siervo. Ahí también es morfé. Tomando morfé de siervo. Hombre en esencia. El siervo es un hombre. Hombre en esencia. Esta es la forma de la humanidad de Cristo. La tercera vez es en el mismo versículo 7. Recuerden, primero la forma morfé de Dios, luego la forma morfé de siervo, hombre. La tercera vez en el versículo 7 dice, hecho semejante a los hombres. Aquí es egema, hecho a imagen de los hombres. Jesús nació
como todos los hombres, en la morfé de todos los hombres, en la esencia de todos los hombres, pero fue cambiando su apariencia con una sola diferencia a todos nosotros. Una sola diferencia tenía Jesús a todos los hombres, sin pecado. Pero en imagen, en esquema de hombres. Nació niño, creció, se alimentó de una forma y en su vida fue de esta forma, sin pecado. Hubo cambios en su apariencia física, pero en esencia, hombre. Y la cuarta vez es en el versículo 8. Dice, estando en su condición de hombre. Aquí también es esquema. Estando en esquema de hombre. Apariencia, tiempo y circunstancias. Se humilló, aprendió obediencia, fue hasta la muerte y muerte de cruz. 2 veces aparece en morfé, en esencia, Dios, en esencia, hombre. En semejanza, esquema de hombre, con todos los cambios que tiene el ser humano, y en esencia, en imagen, condición, semejanza, apariencia de hombre que aprendió a humillarse, aprendió a obedecer y por eso fue a la cruz. Porque estas cosas se aprenden como conducta de vida. Pero ¿te has dado cuenta que hay quien no las aprende? Hay quien no las quiere aprender y te das cuenta las diferentes o los diferentes comportamientos del hombre en lo que debe haber cambios según la palabra de Dios. Jesús, como hombre, aprendió la obediencia. Hizo su obra en la tierra, en la carne, en los huesos. Jesús, que hizo en la tierra, fue en carne y hueso, siendo Dios, pero, atención, siendo hombre, con atributos y debilidades. Cargó con el pecado de todos nosotros y sus consecuencias. O sea, como hombre llevó toda la carga del pecado de la humanidad. ¿No te parece mucha carga para un hombre? Porque cualquiera pudiese pensar que como es el Hijo de Dios, ¿qué importa el tamaño y el peso de la carga? Jesús estuvo dispuesto a llevar toda la carga de los pecados de la humanidad, pesara lo que pesara, para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Plenamente Dios, plenamente hombre. Sé que no es sencillo de entender esto, pero debes oírlo las veces que sean con la Biblia abierta, leyendo la palabra, con la revelación del Espíritu Santo, porque no le damos el valor a esto. Por cualquier cosa nosotros dejamos de seguir a Jesús. Por cualquier cosa cambiamos un día congregados, alabando y adorando a nuestro Señor. Por cualquier cosa cambiamos la fidelidad a nuestro Señor.
Ahora, entendemos entonces que Jesús siempre fue Dios y fue hombre. ¿De qué se despojó Jesús? Y esta pregunta ha producido muchas discusiones, muchas diferencias, muchos debates entre hombres teólogos, hombres que conocen la palabra, hombres ministros de Dios en la tierra. Muchas discusiones, muchos debates, pero te invito que tú, en la humildad que Cristo quiere en sus hijos, te metas en la palabra y más allá de aquellas discusiones, tú puedas tener la claridad de la palabra porque el Espíritu Santo te lo revela. Realmente no sé por qué tantas discusiones. La misma palabra nos lo enseña. Si la morfé no cambia, si Jesús siempre fue Dios, ¿de qué se despojó Jesús? En su morfé no puede cambiar. No dejó de ser Dios. De eso no se despojó. Porque cualquiera pudiera pensar que Jesús intercambió divinidad por humanidad. No, Jesús no intercambió. No se puede. Jesús se despojó de su majestad soberana, de su gloria celestial, para su despliegue en la tierra. Se despojó para no usarla, aunque él las tenía, no las usaría en su ministerio en la tierra. De eso fue que él se despojó. En Juan 17, es una oración poderosísima de Jesús. Se cree que fue en el Monte de los Olivos, unas horas antes de que lo llevaran arrestado, quizás unos minutos después de lo que él ora en Mateo 26, y él le dice al Padre, habiendo ya cumplido su obra en la tierra, porque pienso que el momento más difícil en la vida de Jesús fue cuando atravesó por el dolor en el Monte de los Olivos, antes de ir a la cruz. Ahí Jesús venció, que es cuando le dice al Padre, pasa de mí esta copa. Pero en los versículos 4 y 5 de Juan 17, que pienso que fueron después cronológicamente, minutos después de Mateo 26, Jesús le dice al Padre, yo he cumplido con la misión que tú me asignaste en la tierra. Estoy parafraseando acá. Jesús le dice al Padre, de vuelta tenía antes a tu lado. Ya prácticamente he cumplido con lo que tú me asignaste en la tierra. Entendamos esto. Jesús se despojó al encarnarse. El sacrificio de Jesús no es solo la cruz, comenzó antes, cuando Él se encarna, en su nacimiento comienza el sacrificio de Jesús, porque Jesús estaba en el trono con el Padre. Ninguna dificultad allá, ninguna situación de las que atraviesa el hombre en la tierra. Sin embargo, Jesús dejó ese lugar para venir a darnos salvación. Ahí se despojó Jesús al encarnarse, y ahí comenzó su sacrificio. Porque algunos creen que fue solamente en la cruz. No, fue toda la vida de Jesús, fue una vida de sacrificio. En Mateo 17, Jesús le muestra
a 3 de sus discípulos la gloria celestial. En el monte de la transfiguración, ahí les revela a Pedro, a Juan, a Santiago. Fue algo muy glorioso. No fue por mucho tiempo. Cuando Pedro le dice a Jesús, quedémonos aquí, hagamos unas casitas aquí y nos quedamos acá. Sin embargo, Jesús le dijo, no, Pedro, solo para que ustedes vieran por un momento la gloria celestial, pero regresemos. Hay mucho por hacer ahí abajo aún. Tengo aún muchas cosas por hacer. Y todo el recorrido desde Mateo 17 hasta Mateo 26 aún quedaba por hacer en la tierra. Nuestro Señor se sacrificó en toda su vida por nosotros. Él vino a vivir como hombre en la tierra, siendo Dios. Dios hombre. No dejó de ser Dios. Fue Dios hombre. Dejó, digámoslo así, su autoridad, aunque la tenía porque el gadareno vio la autoridad en Jesús. Pero él estuvo dispuesto a no usar su autoridad, en algunos casos esporádicos, pero él no usó su autoridad para aprender obediencia como siervo. Esto es tremendo lo que Jesús hizo. Aprender obediencia como siervo. O sea, su autoridad la puso a un lado porque él tenía que aprender obediencia como un siervo. Para que fuese el Espíritu Santo obrando en él. Él vivir como hombre para que el Espíritu Santo obrando en él y así todos nosotros podamos creer que se puede. Porque realmente es así y verdaderamente es así. ¿Cuántas luchas tienes tú hoy? Es con el Espíritu Santo en tu vida, al creer en Jesús, que vas a poder. No hay otra forma. Jesús dejó su lugar con el Padre para que tú y yo tuviésemos lugar, posición. Entendamos esto. El Hijo de Dios se despojó de sus riquezas por amor a nosotros. Como hombre en la tierra, con todas las limitaciones, no tenía casa propia. Quien lo diga está diciendo una mentira. No tenía lujos. Alguno que otro le invitó a Jesús un banquete, pero él no tenía lujos. No tenía dónde recostar su cabeza. Mateo capítulo 8, versículo 20. Está escrito en la palabra. Eso no está escrito por cualquier cosa. ¿Sabes tú cuántos hoy en día están tras la vanagloria? Están tras la fama, están tras el dinero. Jesús todo eso lo puso a un lado. Dejó sus riquezas porque Él es el dueño de todo. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo tuviésemos lugar, posición en Dios. Posición, porque cuando tú llegas a Cristo no es cualquier cosa. Ahora eres hijo de Dios. Porque en un tiempo Jesús dejó su lugar para que tú tuvieras lugar. Perdonados, redimidos, salvos por su obra humilde. Por la obra humilde de Jesús. Y entonces, ¿por qué el hombre busca el engrandecimiento?
¿Por qué el hombre busca la exaltación? Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, aprendamos de Jesús. Ese es el mensaje de Jesús, el proceso de la humillación de Jesús. Tenía que atravesarlo, claro que sí, pero Jesús nos quiere enseñar a nosotros que es necesario que seamos humildes, que estemos dispuestos a humillarnos, que estemos dispuestos a despojarnos de unas cuantas cosas, que lo más importante es conocerle a Él, reconocerle a Él, rendirnos a Él y entonces perdonados, redimidos, salvos. Por alguien que fue plenamente Dios, plenamente hombre. Jesús estuvo dispuesto a obedecer como siervo. En algunas versiones de la palabra de Dios, la palabra siervo es esclavo. Jesús estuvo dispuesto a obedecer como esclavo. Los teólogos llaman a esto obediencia sumisa, esclavitud sumisa. Jesús, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a una esclavitud sumisa por ti y por mí, a enseñarnos a nosotros humildad para humillación. Analicemos el proceso en la vida de Jesús. Siervo, hombre, humillación, obediencia, muerte, cruz. Ese es el proceso en la vida de Jesús. Se dice fácil, pero esto no fue fácil. Cuando te detienes a pensar, sabes que esto no fue fácil. ¿Cuánto vale para ti esto? ¿Qué valor le das tú al proceso de la humillación de Jesús? Porque fue por ti, fue por mí. Jesús fue esclavo de la voluntad del Padre por amor. No fue su imagen exterior la que impresionó al mundo. Fue su amor. Y por amor Él fue esclavo de la voluntad del Padre. ¿Cuál amor? El amor por Dios y el amor por nosotros. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Por qué nosotros aprendemos? Porque Jesús nos dio el ejemplo. Jesús, todo lo que nos enseña, nos dio su ejemplo, amando al Padre, amándote a ti, nosotros amando a Dios, amando al prójimo. Jesús se empequeñeció, no se agrandó, no se exaltó a Él mismo, Él se empequeñeció. Cuando tú revisas qué es lo que hay en el mundo, deseo de grandeza, pero no es solamente afuera, adentro de la iglesia. ¿Qué busca el hombre? Engrandecimiento por su cuenta. Porque si hay alguna grandeza en alguien, la grandeza es de Dios y viene de Dios, y de ahí viene la promoción. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Es lo que está escrito en la palabra de Dios. Seré exaltado por mi Señor luego de humillarme. Y la exaltación es promoción, pero viene de Dios a mi vida. Jesús estuvo no solo dispuesto a morir, fue la forma como Él murió, la forma más desgarradora, como un delincuente, como un pecador,
Él quiso hacerlo. Era el precio. No había otra forma. Jesús tomó nuestro lugar para darnos salvación, para que tú y yo recibamos todas las bendiciones, para que nos enfoquemos y tengamos una relación con Dios. Enfoquémonos en esa relación con Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Este caminar en esta vida en una relación con Dios a través de Jesucristo, al cual conocemos y por quien viene a nuestras vidas el Espíritu Santo. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús. Él nos enseñará todas las cosas a nosotros y nos va a recordar lo que Jesús habló, porque lo que Jesús habló es vida para mí. Y yo necesito recordarlo mañana, tarde, noche, lo que Jesús me habla por su palabra. ¿Quién me lo recuerda? El Espíritu Santo. Enfoquémonos en una relación con Dios. Entendamos lo que Jesús hizo y démosle el valor que corresponde. Debe ser en nosotros lo más importante. Jesucristo, mi Señor. Jesús conoce lo horrendo que es el pecado y lo sublime que es la santidad de Dios. No pueden estar juntos. Jesús sufrió más, porque Él cargó con el pecado, Él, el Hijo de Dios, Dios. ¿Entendemos esto? Jesús, santo, 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 tuvo que cargar con lo horrendo del pecado, sin cometer pecado, por ti y por mí. ¿Lo podemos entender? Cuando vemos lo que Jesús hizo, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Sabe qué nos queda a nosotros? Entenderlo. ¿Qué tenemos que entender? Mire, hay dos caminos. O la soberbia o la humildad. O te resistes o le reconoces. O le rechazas o le aceptas. No vale el punto medio. ¿Qué decides? ¿Hasta cuándo tanta soberbia, tanta resistencia, tanto rechazo? Aquel que como hombre dio su vida por nosotros, siendo Dios, cargó con nuestros pecados. Lo hizo por ti y por mí. Juan 3, 16 al 19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Juan 1:12 dice que ellos rechazaron la luz, no le reconocieron. ¿Podemos entonces nosotros hoy comportarnos igual? Después de conocer esta verdad, de tener al Espíritu Santo que nos convence y nos enseña para que nos convirtamos a Cristo, para que nuestras vidas sean transformadas. Decídete entonces. Jesús no vino
en un deseo de imponerse sobre nosotros. Él vino a impartirnos con su amor salvación. Decídete a conocerle para amarle, para obedecerle, para que seas humilde. Amarle con todas las fuerzas. El mismo Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y tú? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Espero que sí. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más delante de ti, Señor, adorándote y glorificándote, agradecido contigo, mi Dios, mi Rey, por la vida, por la palabra y por cada oportunidad de vida que tú nos das, por cada oportunidad para impartir tu palabra, para aprender, para enseñar, para vivir. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, poderoso Espíritu Santo, por la palabra que hemos podido, Señor, ministrar en esta hora. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Jesús. Te pido en esta hora tu bendición para cada familia, para cada persona que rinde su corazón a ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.